Se cumplen 24 años del asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, un crimen que conmocionó en aquellos años a la Ciudad de México y al país entero. Provocó innumerables reacciones de todo tipo, de actores, de políticos, de personajes de la sociedad civil. Además de una larga investigación del entonces procurador Samuel del Villar, procurador de la Ciudad de México, que persiguió inocentes y ocultó lo que estaba realmente detrás de ese crimen. Mire, la investigación fue un desastre. Samuel del Villar encarceló a personas cercanas a Stanley, pero nunca investigó lo que con el tiempo fue quedando al descubierto y que se sabía. Algunos lo publicamos desde aquellas épocas. Stanley tuvo cercanía con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que puso varias propiedades bajo su nombre. Cuando murió Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, en 1997, fue asesinado Amado Carrillo Fuentes por los médicos que lo operaron. Los socios de Carrillo le pidieron que regresara esas propiedades. Por alguna razón no se pusieron de acuerdo, no las regresó y ordenaron el asesinato de Stanley. Esta es la verdadera historia. Son imágenes estremecedoras de nuestro compañero Paco. Esta camioneta lleva los restos mortales de Paco Stanley. Hace 24 años fue asesinado el conductor de televisión Paco Stanley. El crimen se perpetró a pleno día y a pocos minutos de haber terminado su programa. El asesinato generó fuertes reacciones y una de las investigaciones más cuestionadas de la entonces Procuraduría Capitalina, bajo el mando de Samuel del Villar. Sino que fue una operación dirigida a privarlo de la vida. De acuerdo con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el asesinato estuvo relacionado con el mundo del narcotráfico, particularmente con el Cártel de Juárez. Esto a través de la distribución de droga en el círculo donde se desenvolvía y también en la administración de diferentes inmuebles. Todo ello basado en contactos estrechos con los principales hombres del cártel, particularmente con Rafael Aguilar Guajardo, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que en realidad era uno de los líderes de esa organización criminal que le quiso disputar el liderazgo a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Aguilar Guajardo fue asesinado en Cancún por órdenes de Amado, poco antes del ataque a Paco Stanley. Pero esa línea de investigación no fue tomada en cuenta por el procurador del Villar. Lo que la Procuraduría concluyó es que quien había mandado asesinar a Paco Stanley era el cártel de los hermanos Amezcua, los entonces llamados Reyes de las Metanfetaminas. Para sostener su tesis, utilizó al interno Luis Gabriel Valencia, que decía ser el cocinero de Luis Amezcua dentro de la cárcel. Este hombre, diagnosticado con desequilibrio mental, aseguró con errores en las fechas que en 2 oportunidades vio a la edecán del programa de Stanley, Paola Durante, acompañada de otro personaje con antecedentes penales, Erasmo Pérez, el Cholo, visitar a Luis Amezcua y planear el asesinato en el que involucrarían como cómplice a Mario Rodríguez Besares para vengarse de algo que nunca precisaron. Pero todo este entramando se derrumbó cuando el propio Luis Gabriel Valencia reconoció que había mentido porque la Procuraduría Capitalina ya había propuesto reducir su condena y mejorar su condición carcelaria a cambio de tal testimonio. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, presidida por Luis de la Barreda, demandó la liberación de Paola Durante por ser un caso con notorias inconsistencias. Del Villar y su gente desestimaron la declaración de Valencia y los presionaron para que volviera a rectificar su declaración. También comenzaron con el acoso policial y judicial a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, lo que motivó protestas internacionales de comisiones similares. Todo esto tuvo como resultado que la investigación del caso Stanley nunca se supiera realmente quiénes y por qué mataron al popular conductor. Esta historia hoy permanece oculta bajo una serie de errores y despropósitos que llevaron a olvidar lo verdaderamente importante. En el caso de Paola fue necesario que pasaran casi 3 años desde su detención para que finalmente se hiciera justicia y saliera libre por falta de pruebas. Así se cerró un capítulo de una de las historias más oscuras que ha tenido la Procuración de Justicia en la capital del país. Bueno, ese es el caso. Eso es lo que estaba detrás. Después se pueden sacar muchas conclusiones, se puede avanzar en muchos temas, pero las investigaciones serias
Parte de ellas las hizo José Luis Santiago Vasconcelos, que se encargaba y se encargó durante varios años hasta que murió en aquel accidente de aviación en 2007, donde murió Juan Camilo Mourinho también, que fue uno de los hombres claves en los temas de narcotráfico en México. La conclusión era la que le comentábamos ahora. Fue un conflicto con el cártel de Juárez, con la gente de Amado Carrillo, que tuvo sucesores, distintas organizaciones, entre ellas las del Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa, distintos grupos, o el propio hermano de Amado Carrillo, Vicente Carrillo, que se quedó con lo que era en sí el cártel de Juárez. Pero ese fue el conflicto, fue la devolución de propiedades que se habían puesto bajo su nombre o su administración, mejor dicho. A partir de ahí con ese tema se dieron varios asesinatos y se habían dado asesinatos previos, como el de Aguilar Guajardo, ese era un ex comandante de la Dirección Federal de Seguridad que se había convertido en uno de los principales operadores del cártel de Juárez y que le disputa el cártel de Juárez a Amado Carrillo. Antes que se lo terminara de disputar, Aguilar Guajardo fue asesinado en un muelle cuando iba a abordar un barco con su familia ahí en Cancún. Y poco después se da el asesinato, en ese contexto se da el asesinato de Paco Stanley y se dan varios asesinatos en distintos lugares de la República de personas que estaban en esa trama. Desde ese punto de vista hay que entenderlo, y hay que entenderlo desde otro punto de vista y preguntarnos algo que nunca ha tenido respuesta. ¿Por qué Samuel del Villar y la Procuraduría Capitalina quiso desviar esa investigación e incluso ligarla a otros narcotraficantes que eran personajes detestables ahí del mundo del crimen organizado, unos personajes terribles, muy violentos, los hermanos Amezcua, pero que no tenían nada que ver con esta historia? El por qué Samuel del Villar se lo ha llevado a la tumba, pero la pregunta queda ahí sobre la mesa. 24 años de aquel crimen que cambió en mucho la forma en que se veía la violencia en la Ciudad de México y en todo el país.